Hoy vamos a explicar en términos de economía y en términos contables el proceso de creación de medios de pago a que ha dado lugar el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria. Para esto es preciso unos, siquiera mínimos conocimientos de contabilidad. Solamente tengan en cuenta, como regla mnemotécnica, que en la contabilidad por partida doble apunten a la parte de la izquierda de los asientos se le llama debe y a la parte de la derecha se le llama haber. En el debe se reseñan los gastos y en el haber se reseñan los ingresos. También en la parte de la izquierda se reseñan los incrementos del activo, de las cuentas de activo. O sea, incrementos de las cuentas de activo o decrementos de la cuenta de pasivo. Y en la parte de la derecha, que es en el haber, es al revés. Se reseñan las disminuciones o decrementos del activo y los aumentos del pasivo. En el activo de los balances, que está en la izquierda, se recoge el valor de los bienes y derechos que son propiedad de la empresa o de la persona cuya contabilidad estamos haciendo, lo que la empresa tiene, valorado con las normas de la contabilidad. Y en el pasivo se recoge lo que la empresa debe, el valor de las obligaciones que tiene con terceros. Como la contabilidad por partida doble tiene siempre que cuadrar, un lado tiene que sumar exactamente lo del otro, en el pasivo se incluye también lo que se llama el patrimonio propio, es decir, el capital y las reservas de la empresa. Vamos a ver ahora cómo se recoge contablemente el fenómeno jurídico que hemos comentado en clases pasadas. Decíamos, ¿acuerdan?, que en el ámbito del depósito a la vista, si yo decido que está más seguro mi dinero guardado en la caja de un depositario, se lo entrego a él y sigue formando parte de mi saldo de tesorería. Luego, a efectos de la oferta monetaria, yo sigo teniendo 1.000 euros. No importa que estén en el banco si es que está en un depósito a la vista. Forman parte de mis saldos de tesorería igual que si los tuviera en mi bolso, en mi cartera, en un calcetín. Forman parte de la oferta monetaria mía. Ahora, si el depositario simultáneamente coge 900 y los presta a un tercero, resulta que aquí también el tercero tiene 900 unidades monetarias. En el momento en que se hace esta operación, de haber 1.000 unidades de dinero, pasa a haber 1.900. Fíjense, casi por arte de magia. Vamos a ver ahora esto cómo se plasma desde el punto de vista contable. Vamos a empezar por el sistema contable europeo continental, ahora les explicaré en qué consiste, una pequeña diferencia de detalle, el sistema contable anglosajón. En el momento en que una persona decide depositar 1.000.000 de euros en el banco A hace el siguiente asiento. Entran en su caja y por tanto tienen su activo 1.000.000 de euros que están en el debe. Y el colateral, la contrapartida, porque la contabilidad de partida doble, por eso se llama partida doble, siempre tienen que sumar lo mismo ambos lados, es el depósito a la vista, que el banco lo pone en el pasivo porque lo reconoce como si fuera una deuda que tuviera con el señor X que ha efectuado el depósito. Bien, hasta aquí no hay ningún problema. El problema surge cuando el banco A dice, bueno, este dinero está aquí ocioso, no cumple ninguna función, ¿por qué no lo dedico a mis negocios particulares? ¿Por qué no se lo presto, por ejemplo, al señor Z? Entonces coge, supongamos que el 90%, 900.000 unidades monetarias de su caja y se la presta a la empresa Z. Ven ustedes en la parte de la derecha, caja 900.000. Hemos dicho que en el haber se recogen los ingresos, pero también se recogen los aumentos de obligaciones o las disminuciones del activo. Este es el caso. Caja disminuye en 900.000 unidades monetarias y por eso está en la parte de la derecha. Y el colateral, en la izquierda, es que recoge el banco en su activo que la empresa Z le debe 900.000 unidades monetarias. Por eso el segundo asiento es 900.000, préstamo a Z, a caja 900.000. En el momento en que se produce la apropiación del dinero por parte del banquero y este se presta a Z, se verifica un hecho económico trascendental.
Y es que en ese momento se ha producido una creación ex nihilo, de la nada, de 900.000 unidades monetarias. Recuerden que el motivo esencial por el que la persona X originariamente realizó el depósito a la vista por 1 millón de unidades monetarias era el de guarda o custodia, es decir, que estamos ante un verdadero depósito a la vista, cuya causa es la guarda o custodia, y que por tanto desde el punto de vista subjetivo de X, esta persona considera con toda razón que tiene en sus saldos de tesorería 1 millón de unidades monetarias. Bien es cierto que no en su bolsillo, sino en el banco, porque tiene una disponibilidad inmediata, puede recurrir al banco en cualquier momento a retirar su dinero. Luego, esa persona, repito, conserva el millón de unidades monetarias de tesorería o de dinero que tenía antes como si estuvieran en su poder, puesto que de acuerdo con el contrato realizado, que es un depósito a la vista, goza de una absoluta disponibilidad de esas unidades monetarias. Luego, no hay ninguna duda que desde el punto de vista económico, el millón de unidades monetarias depositado por el señor X en el banco forma parte de los saldos de tesorería de X y de la oferta monetaria. Ahora, simultáneamente, fíjense ustedes, cuando el banco se apropia del 90%, 900.000 unidades monetarias que tenía en su caja a disposición del señor X y las presta a un tercero, a Z, Z recibe 900.000 unidades monetarias y Z tiene en sus saldos de tesorería 900.000 unidades monetarias que recibe en forma de préstamo. Entonces se genera de la nada una nueva capacidad de compra que se traslada a favor de Z, que obtiene el préstamo y recibe esas 900.000 unidades monetarias. Es decir, en el mercado, como consecuencia de la apropiación de una parte de los depósitos a la vista por parte del banco para prestarlos a terceros, se produce un incremento de la cantidad de dinero en circulación, es decir, un efecto de inflación, puesto que dos agentes económicos distintos de manera simultánea consideran, y además con toda razón, uno que tiene, y de hecho lo tiene, 1 millón de euros en sus saldos de tesorería en forma del depósito, y otro, el señor Z, que los tiene físicamente porque se los han entregado como un préstamo. Fíjense ustedes cómo se produce el fenómeno de la doble disponibilidad y el crecimiento de la oferta monetaria. El banco, después de haber hecho esta operación, solo conserva en su caja 100.000 unidades monetarias. Es lo que se llama el coeficiente de caja. En este caso hemos supuesto que es el 10%. Él dice, yo con un 10% del dinero que se me ha depositado considero que tengo suficiente para hacer frente a las retiradas normales, que en circunstancias normales se efectúen. Pues bien, a la parte de los depósitos que no está respaldada por dinero en efectivo en el banco, se le llama medio fiduciario. Luego, fíjense, el banco tiene como depósito y debe 1 millón de unidades monetarias, y sin embargo en sus cajas solo hay 100.000. Quiere decir que ha creado de la nada 900.000 unidades de medios fiduciarios. Hay otra terminología interesante que es la de los depósitos primarios y depósitos secundarios. Aquella parte de los depósitos que está respaldada por la reserva de caja, lo que es dinero efectivo que está en el banco, a eso se le llama depósito primario. Y aquella parte de los depósitos que no está respaldada por la caja en el banco, lo que acabamos de calificar de medio fiduciario, también se le llama depósitos secundarios o depósitos derivados. Luego, fíjense, en el primer momento, cuando se deposita 1 millón y en caja hay 1 millón, no hay medios fiduciarios, todo el depósito está respaldado por caja, no hay ningún problema. Cuando el banco presta 900.000, entonces la caja del banco se reduce a la décima parte. Como los depósitos siguen siendo 1 millón, resulta que de los depósitos originarios de 1 millón, primarios son 100.000, que tienen respaldo en caja en el banco, y secundarios o medios fiduciarios 900.000. Y después de toda esta operación, de haber 1 millón de unidades monetarias en la sociedad, ha pasado a haber 1.900.000. 1 millón están materializadas en dinero de verdad. ¿Que dónde se encuentra? 100.000 en la caja del banco y 900.000 en el bolsillo del prestatario señor Z, que ha recibido el préstamo, la empresa Z. ¿Y las otras 900.000 dónde están? Son los medios fiduciarios creados por el banco.
es decir, aquella parte de los depósitos que carecen de respaldo en su caja. Expresado de otra manera, si consideráramos solo esta operación, diríamos, la oferta monetaria de la sociedad es 1.900.000 unidades monetarias, que están plasmadas en efectivo en 1 millón. Bien es cierto que 100.000 en la caja del banco y 900.000 en el que ha pedido el préstamo. Y las otras 900.000 son un simple asiento contable que tiene el banco. Porque como el banco solo se ha quedado con 100.000 y reconoce 1 millón como depósitos, ahí ha creado 900.000 unidades adicionales, que son los medios fiduciarios, un simple apunte contable. Miren, ahora hemos supuesto que como consecuencia de ese coeficiente de caja del 10%, que es lo que mantiene el banco, al hacer ese supuesto, el banco crea 900.000 unidades de sustitutos que se llaman también monetarios perfectos. Un sustituto monetario es que no es dinero de verdad, pero es como si lo fuera ese medio fiduciario. Pues en la práctica, en las economías occidentales modernas, en Europa y en Estados Unidos, si se coge toda la masa monetaria, solo aproximadamente la 10ª parte está plasmada en dinero en efectivo y en moneda fraccionaria. Luego, si sumamos toda la oferta monetaria de todos los países de la Unión Europea, me he traído por esto para que lo vean, toda la oferta monetaria, ¿qué es? Pues es sumar los saldos de tesorería de usted, míos, y de todas las empresas y agregarlas, solamente en torno a la 10ª parte está plasmado en billetes de banco y en moneda fraccionaria, monedas de euro, céntimos de euros, etc. Y entonces ustedes pueden preguntar, ¿y las otras 9/10 partes de la oferta monetaria dónde están? La respuesta la he dado hoy. Es una especie de dinero virtual. Están simplemente en asientos contables en los bancos. Ahora fíjense, en el ejemplo que he puesto, de 1 millón de dinero de verdad hemos pasado a 1.900.000, solo 900.000. Ahora les estoy diciendo, voy al resultado final, que es que en Europa, en Estados Unidos, en general en las economías, Japón también, con pequeñas variaciones, solo la 10ª parte del dinero está plasmado en dinero en efectivo, que el resto son asientos contables. Es decir, la expansión de medios fiduciarios es mucho mayor que la que acabamos de recoger en este asiento. Pues vamos a explicar cómo se llega a esa expansión mucho mayor que la que acabamos de recoger en este asiento a través de lo que se llama el multiplicador bancario. La práctica anglosajona es más transparente desde el punto de vista contable de este fenómeno de creación monetaria, porque la transparencia es absoluta. Miren cómo se contabiliza en Inglaterra y en Estados Unidos, cómo se sigue contabilizando, y por cierto, que la práctica anglosajona es la que se ha generalizado y se utiliza ahora en todo el mundo. Pero yo quería empezar por el caso, digamos, más sencillo. Este es idéntico al anterior, El señor X deposita su 1 millón de unidades monetarias y ven ustedes que entra en caja del banco, por tanto, 1 millón caja, a depósitos a la vista 1 millón. Pero ¿saben ustedes lo que hace el banco? Apropiarse del 90% y prestarlo a Z, igual que antes. Pero con la práctica contable anglosajona se hace un asiento previo y se dice, dejamos en caja 1 millón y el depósito a la vista 1 millón, y ahora, por arte de birlibirloque, le presto 900.000 al señor Z y le abro una cuenta corriente de depósito por 900.000 y le doy un talonario. En vez de entregarle las unidades monetarias, las 900.000 no se la entrego, sino que reconozco el préstamo como en mi activo, que he creado de la nada, y el colateral en el pasivo es una cuenta corriente, un depósito a la vista de 900.000 unidades, y le doy un talonario para que él vaya disponiendo del préstamo según lo necesite. Entonces, como consecuencia de eso, miren cómo queda el balance de situación del banco. Perfectamente transparente. Los depósitos han pasado de 1 millón a la derecha a 1.900.000, que están contrabalanceados a la izquierda por 1 millón en efectivo, de verdad en caja, más 900.000 de préstamo. Solo si el que ha recibido el préstamo empieza a tirar del talonario hasta el límite de las 900.000 unidades que se le han prestado para pagar a sus proveedores, etcétera, irá saliendo de caja paulatinamente el dinero.
hasta llegar exactamente a la misma situación que vimos con el sistema de contabilización continental. Una vez que ya el prestatario que ha recibido las 900.000 ha tirado varios talones que totalizan 900.000 y se ha llevado el dinero del banco. Quedan en el banco en caja nada más 100.000, préstamos 900.000, depósitos a la vista 1.000.000. Pero lo importante es que, como hemos visto, se reconoce la creación de la nada, de nuevo dinero o sustitutos monetarios perfectos en forma de medios fiduciarios, porque de 1.000.000 que había se pasa a 1.900.000 de total de depósitos antes de que Z, el que recibe el préstamo, empiece a disponer de los mismos. Y esto es en realidad, queridos alumnos, lo que hacen los bancos. Los bancos, si calculan que con un coeficiente de caja del 10% es suficiente para hacer frente a las retiradas normales de depósitos y tienen dinero en efectivo, pues 1.000.000 de euros, ¿qué es lo que hacen? Lo dejan ahí, pero dan préstamos por 900.000 y crean un depósito de la nada por 900.000 y entregan un talonario. Y pasan, por tanto, los depósitos totales a ser 1.000.000 de depósitos primarios, porque tienen respaldo, más 900.000 de depósitos secundarios o medios fiduciarios. Luego, conforme vaya el que ha recibido el préstamo tirando talones, irá saliendo el dinero de la caja del banco hasta que solo le queden 100.000 y los depósitos pasen a ser 1.000.000, 100.000 unidades nada más con respaldo, las otras 900.000 sin respaldo. Pero el truco del almendruco, y aquí viene el truco del almendruco, es, ¿qué pasa cuando Z paga a otras personas las 900.000 euros? Pues que a lo mejor paga a un fontanero, a un trabajador, a un proveedor, etcétera, que a su vez lo meten en sus respectivos bancos. Y entonces vamos a ver ahora, de manera muy gráfica y muy sencilla, el fenómeno del multiplicador bancario. D y D1, ¿qué es? Los depósitos originarios, X, la expansión crediticia, C es el encaje o coeficiente de caja, estamos suponiendo en estos ejemplos que es el 10%, y K es la proporción de los préstamos concedidos que en cada momento y por término medio no disponen los prestatarios. A lo mejor resulta que no pagan todo, nada más que hasta el 80% de 900.000, o bien que aunque paguen todo, un 20% de las personas que reciben el dinero lo vuelven a depositar en el mismo banco, porque son clientes del banco. Entonces, la expansión crediticia que se da lugar es la fórmula que está en la página 165 abajo, que ven ustedes que es un poco complicada, pero que da lugar a un resultado superior al de 900.000 unidades. Con el ejemplo que hemos puesto, suponiendo que el coeficiente de caja sea el 10% y que el porcentaje no usado de lo que te han prestado sea el 20%, o lo que es lo mismo, aunque pagues todo, vuelva al banco el 20%, porque los que reciben el dinero son a su vez clientes del banco, que sea el 20%, la expansión a que se da lugar, en vez de 900.000 unidades monetarias adicionales, es 1.097.560. Pero vamos a ir al caso del banco único monopolista, que es muy sencillo, porque es el caso en el que K es igual a 1. Porque como solo hay un banco y todos utilizamos un banco, supongo que todos utilizamos el banco, aunque yo sea proveedor del prestatario Z y me paguen a mí, yo todo lo que me pagan inmediatamente lo vuelvo a depositar en el mismo banco. Y eso es importante porque al ser K igual a 1 se simplifica enormemente esta fórmula. Es como si en España solo existiera un banco. El Banco Santander, Central, Hispano, Bilbao, Vizcaya, Argentaria, Popular, Sabadell, etcétera, 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 etcétera. A propósito, y como digresión, conforme el K es más alto, más capacidad tienen de expandir el crédito y hacer medios fiduciarios los bancos. Porque como K significa la cantidad de dinero que vuelva al propio banco, entonces puede a su vez eso que vuelve utilizarlo en un 90% para volver a prestar, y así sucesivamente. Esto explica la tendencia insoportable que existe en un sistema de banca con reserva fraccionaria entre los bancos privados para fusionarse. No piensen ustedes que es un simple capricho de ser más grandes o aparecer los primeros en un ranking, es que les interesa enormemente. El Banco Bilbao,
solo, Vizcaya solo, Argentaria solo, cada uno de ellos por separado pueden expandir mucho menos agregadamente que si se juntan los tres. Porque entonces las posibilidades de que cuando hacen expansión los que reciben el dinero sean también clientes del propio banco aumentan muchísimo. Y lo mismo pasa con Santander, Central, Hispano. Luego el ideal del banquero privado es ser monopolista, porque entonces no tiene ningún problema, porque sabe que todo lo que genere de la nada va a terminar volviendo al propio banco. Y si se da esta circunstancia, vamos a seguirla, que vamos a ver todos de manera muy gráfica cómo se produce el proceso de expansión crediticia y de creación de dinero. Pues vamos a ver, momento T1, no hay ningún problema. Yo vengo con mi 1.000.000 de euros y lo deposito en el banco A. Y el banco A hace el asiento que ya hemos visto, lo mete en su caja, 1.000.000 caja, A depósitos a la vista, 1.000.000. En el momento T2, ¿qué hace el banco? Ya no vamos a hacer más disquisiciones, llevamos 3 capítulos viéndolo. Cae en la tentación, o bien legalmente porque ha obtenido ya el privilegio, coge 900.000 y lo presta. Entonces 900.000 préstamos a caja 900.000, salen de la caja del banco 900.000. Y Z paga a X personas las 900.000 euros. Pero como solo hay un banco, el A, monopolista, todos los que reciben las 900.000 lo vuelven a depositar en el banco A, y eso es lo que pasa en el momento T3. Vuelven las 900.000 a caja y depósitos a la vista recibidos de A 900.000. El banco dice, ¿qué voy a hacer yo con 900.000? Me voy a apropiar del 90% de 900.000, dejando un 10%, 90.000 en caja, y voy a prestar el resto, 810.000. Ahí tiene el asiento, 810.000, préstamo a otra empresa V que salen de caja las 810.000 cuando se efectúan los correspondientes pagos. Pero como solo hay un banco, todos los que reciben de V 810.000 unidades en forma de pagos, ¿qué es lo que hacen? Lo vuelven a depositar en el banco A, y ese es el momento T5. Vuelven a entrar en caja, 810.000 en caja, depósitos a la vista, 810.000. ¿Y para qué van a estar ociosos 810.000? Dice el banquero. Me voy a apropiar del 90%, 729.000. Lo presto, salen de caja, y cuando reciben las 729.000 los proveedores de la empresa I, lo vuelven a depositar en el banco, y así sucesivamente. ¿Y saben ustedes lo que pasa como consecuencia de todo esto? Que los depósitos que tiene el banco monopolista son 1.000.000 originariamente, más 810.000 en la segunda vuelta, más 729.000 en la tercera, y así sucesivamente, que es la suma de los términos de una serie que crece en progresión geométrica con razón exactamente igual a 1 menos el coeficiente de caja. Y se puede demostrar clarísimamente que el resultado es que si el banco único monopolista mantiene un coeficiente de caja del 10%, el coeficiente de caja es el 0,10, puede multiplicar la oferta monetaria por 10 veces. Esta es la fórmula más sencilla y universal del multiplicador bancario. Los depósitos partidos por el coeficiente de caja. En nuestro ejemplo, 1.000.000 de euros o de unidades monetarias partido por 0,10 y por tanto 10 millones. Y esta es la fórmula más simplificada del multiplicador bancario, que ya fue intuida por un economista inglés, Alfred Marshall, en 1887. Ahora bien, no hace falta, esto lo hemos hecho para visualizar claramente el mecanismo, pero no hace falta que haya un solo banco, un banco único monopolista. Vamos a suponer que hay muchos bancos y que son bancos todos ellos relativamente pequeños. Vamos a ver cómo funciona el proceso, que es paralelo, es muy similar y como resultado es el mismo. Si los bancos son muy pequeños, la probabilidad de que vuelva el dinero al banco pequeñito es nula, es decir, K0. Cuando haga el préstamo y el caballero que recibe el préstamo, la empresa que lo recibe, pague a sus proveedores, ninguno de esos proveedores, ninguno, va a coincidir que sea cliente del banco y por tanto no va a depositar en el banco originario. ¿Significa esto que se bloquea el proceso de expansión crediticia? No, vamos a ver que es idéntico. Lo que pasa es que a través de diferentes bancos. Aquí en vez de un solo banco A, va a haber un banco A, un banco B, un banco C, un banco D, y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer es agregar los balances de todos esos bancos. Banco A, señores,
Banco A, el caso que ya hemos visto. Llego yo con mi 1.000.000 de unidades monetarias, la deposito. No hay ningún problema. 1.000.000 a caja, y luego el banco A presta 900.000, se queda solo con 100.000, préstamo a Z 900.000, depósitos a la vista 1.000.000. Pues el señor Z, que recibe los 900.000, paga a sus proveedores, vamos a suponer que es uno solo, por simplificar, en realidad es por fracciones, una parte va al banco C, al D, al E, pero yo lo simplifico, es uno solo, que lo deposita todo en su banco, que es el banco B, no el banco A. ¿Ven ustedes banco B? Recibe de depósitos 900.000, deja en caja el 90%, 90.000, y el resto lo presta. Y los señores que reciben las 810.000 unidades de V, o el señor que las recibe de V, las deposita en su banco, que es el banco C. Y el banco C recibe 810.000 unidades monetarias, se queda con 81.000, el 10%, y presta 729. Y las 729 terminan en el bolsillo del otro señor, el señor T, que deposita el dinero en su banco, otro banco distinto, el banco D, que recibe 729.000, se queda con el 10% en caja, 72.900, y presta el resto, 656.100, y así sucesivamente. Pues bien, puede demostrarse que si sumamos los depósitos del banco A, que son 1.000.000, va los depósitos del banco B, 900.000, va los del C, 810.000, va los del D, 729.000, y así sucesivamente, es la misma suma de los términos de una progresión geométrica que tiene como razón 1 menos C, y que el multiplicador es exactamente el que se establece en la fórmula 27. Si el coeficiente es el 10%, 0,1, ¿por cuánto se multiplican los depósitos de la nada? Por 10, 1 dividido entre 0,10. Si el coeficiente es el 5%, solo se mantiene el 5%, 0,05, ¿por cuánto se multiplica? Por 20. Y si el coeficiente es el 20%, 1 partido por 0,20 se multiplica por 5. Entonces, ahora les hago la siguiente pregunta. Sabemos más o menos que en el mundo occidental la relación es 1/10 en dinero en efectivo y 9/10 partes dinero virtual, asientos contables en los bancos. Luego, si es 1/10 y 9/10 partes, podemos pensar que el coeficiente de caja es del 10%. ¿Es el 10% el coeficiente de caja? En la Unión Europea, tomen nota, el coeficiente de caja establecido en los acuerdos de Maastricht es del 2%. 0,02. Pues cualquiera de ustedes levantará la mano protestando y dirá, profesor, todo lo que ha dicho usted es mentira, porque si fuera del 0,02%, 1 dividido entre 0,02, la capacidad de expandir de la nada sustitutos monetarios perfectos o medios fiduciarios no plasmados en el dinero en efectivo en caja es 1 dividido entre 0,02, 50 veces, y no 10, como más o menos dice usted que pasa en la realidad. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe, queridos alumnos, a una serie de complicaciones adicionales, pero la más importante de esas complicaciones es la que tiene en la página 192. Y es que, queridos alumnos, hemos supuesto hasta ahora una economía bancarizada al 100%, en la que todo el mundo utiliza banco y además todos sus saldos en el banco, y eso no es así. Hay una parte muy importante de la economía que efectúa sus transacciones en efectivo. Hay una parte significativa de economía sumergida, yo en efectivo, no quiero dejar rastros, Pero no tenemos que llegar a este extremo, que es significativo, la parte de economía sumergida. Es que hay mucha gente que por costumbre, tradición, gusto, etcétera, hace sus transacciones y paga en efectivo porque no quiere utilizar el banco. Y esto supone, para que ustedes lo comprendan, una especie de filtración de medios de pago fuera del sistema que no terminan volviendo al banco. Entonces, aunque el coeficiente de caja sea del 2%, el efecto de lo que se filtra fuera del sistema bancario hace que, a efectos prácticos, es como si fuera del 10. Y además tienen todas las fórmulas desarrolladas en la página 193, 194. Hay que hacer de todas maneras una observación en honor de Mises. Yo soy muy reacio a utilizar explicaciones mecanicistas de tipo algebraico, como la del multiplicador que acabamos de presentar.
Sin embargo, es tan ilustrativa que ayuda muchísimo a que los alumnos entiendan el proceso. En la práctica no funciona de una manera tan robotizada o tan mecánica, aunque el resultado final es el mismo. Luego, el multiplicador no se cumple a rajatabla, iteración por iteración, tal y como aquí. Esto es una especie de caricatura formalizada de lo que es un proceso más complejo, pero el resultado es el mismo, que a través del proceso de ejercicio de la banca con reserva fraccionaria se multiplica, se expande el crédito con un colateral que son medios de pago creados de la nada, que carecen de respaldo y que se denominan medios fiduciarios o depósitos secundarios. En el contrato de préstamo, cuando de verdad hay un préstamo, alguien se aprieta el cinturón, se sacrifica, pierde la disponibilidad de su dinero inmediato y se lo da a un tercero. A esto se le llama ahorro. El ahorro consiste en no consumir o posponer el consumo a un futuro más lejano la totalidad de lo que se ingresa. Y entonces yo renuncio a tener esas disponibilidades ahora y a consumirlas ahora y las pospongo para un futuro más lejano. ¿Cómo? Las presto a un tercero, pierdo la disponibilidad sobre ellas y dentro de un año, en un futuro más lejano, me las devuelve con interés. Ese es el préstamo. En el préstamo no hay creación monetaria alguna, porque lo que recibe uno de unidades monetarias lo pierde íntegramente, previamente, el que ahorra. No hay creación, en el préstamo no hay creación, para nada de dinero. Y hay disciplina y sacrificio previo. Mientras que en el depósito con reserva fraccionaria, fíjense, se están dando préstamos y a un importe muy grande, hemos visto que es 10 veces lo originariamente depositado, sin que nadie antes previamente se haya visto obligado a ahorrar, a sacrificar su consumo inmediato, a disciplinar su acción posponiendo para un futuro más lejano la consecución de sus fines. Fíjense, no solo hemos explicado cómo se crea dinero de la nada en forma de asientos contables, sino que se prestan sin que nadie haya tenido que ahorrarlo. Si los bancos se gastaran el dinero que crean de la nada en coches de lujo, edificios extraordinarios, etc., el proceso sería relativamente inocuo, porque solo afectaría a los precios de aquellas cosas que compraran los banqueros, los edificios, los coches de lujo, etc. Pero el asunto es que es mucho más dañino el proceso, porque lo que hacen es prestar a los empresarios para que inicien proyectos de inversión como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido. Y esto vamos a ver cómo ha dado lugar durante un periodo de tiempo muy prolongado a una continua y creciente descoordinación entre el comportamiento de los empresarios que se lanzan a invertir con los nuevos préstamos que se les han concedido por la banca sin respaldo de ahorro real, y los consumidores que nadie ha decidido ahorrar nada, sino que siguen consumiendo igual o más que antes. Vamos a ver cómo se produce una descoordinación que se va a plasmar en una burbuja especulativa, una especie de borrachera, que tarde o temprano el mercado descubre que es insostenible y revierte en forma de crisis financiera y recesión económica. A eso es lo que vamos a dedicar el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro. La identidad entre la creación de depósitos y la emisión de billetes de banco sin respaldo. El negocio tradicional de la banca, que además, por su carácter sutil, pasaba desapercibido a la mayor parte de los ciudadanos, de hecho los economistas no lo han entendido hasta prácticamente ayer, hace un siglo, consistía en la creación de la nada de depósitos sin respaldo, el proceso que acabamos de explicar. Y eso es lo que dio lugar a las expansiones en la antigua Grecia, la crisis de Mitrídates, en Roma, con el que luego fue Papa y Santo Calixto, o las crisis en Florencia en el siglo XIV, o la que asolaba a todos los banqueros de Sevilla y también resto de las ciudades mediterráneas en el siglo XVI, y así sucesivamente. Ahora, en el siglo XVII los banqueros descubren un negociete nuevo, que es idéntico a este y paralelo,
que consiste en que cuando se les depositaba dinero, entonces era oro, entregaban un certificado de depósito, un recibo. He recibido, fulanito de tal, un certificado de depósito, tantos gramos de oro. Pues descubren, a partir de primeros del siglo XVII, un negociete nuevo: emitir más certificados que el oro depositado. Concretamente lo empieza a hacer, por ejemplo, el Banco de Estocolmo, a partir de su creación. Y esto sí que es más visual, ¿eh? Desde el punto de vista económico, se demuestra en el libro que es idéntica la emisión de depósitos sin respaldo a la emisión de billetes sin respaldo. Son exactamente los mismos asientos. Solo hay una diferencia. En el negocio tradicional de emisión de depósitos se paga dando un talonario y cada uno tiene que escribir la cifra. En el negocio de emisión de papel moneda o certificados de depósito sin respaldo, para pagar tienes que tengo que pagar 1.500, pues venga, 10 billetes de 100 y 10 de 50, hasta que coincidan los certificados que entrego con lo que tengo que pagar. Y desde el punto de vista jurídico, en el negocio, todos negocios entre comillas, de emisión de depósitos sin respaldo de medios fiduciarios, antes de que los bancos consiguieran el privilegio para actuar legalmente de esta manera, se cometía un delito de apropiación indebida. Yo lo tenía que tener en caja, el tantundem, siempre a disposición del depositante, y me apropio del 90% para prestarlo a un tercero. En el negocio de emisión de certificados sin respaldo se cometen delitos distintos, concretamente delito de estafa y falsificación en documento, porque estoy diciendo he recibido de fulanito de tal tanto dinero cuando no lo he recibido. Pero como la gente se acostumbraba, en vez de utilizar las monedas de oro, que había que llevarlas en una bolsa, etcétera, a pagar con los certificados, mientras hubiera confianza en el banco, los certificados, es decir, el papel moneda, circulaba como si fuera oro. Pues bien, el 19 de julio de 1844, afortunadamente se promulga la ley bancaria de Peel, la llamada Peel's Bank Act, en el Reino Unido, donde gracias a la correcta teoría de la llamada escuela monetaria, la Currency School, se prohíbe la emisión de certificados o billetes de banco de papel sin respaldo del 100%. Luego fue un éxito tremendo de la teoría económica y además chapó a los políticos de la época y a los representantes en el Parlamento que identificaron el origen de las crisis recurrentes que venían sufriendo desde las guerras napoleónicas de expansión artificial y crisis financiera y recesión económica, y la identificaron correctamente, prohibiendo la emisión de papel moneda sin respaldo del 100%. Pero fue una victoria pírrica, porque se les olvidó exigir también el 100% para la emisión de depósitos. ¿Por qué se les olvidó? Porque a la sazón los economistas no tenían claro que los depósitos formaban parte de la oferta monetaria de forma idéntica como la formaban los billetes. Ojo, en 1844 no lo tenían claro, pero sin embargo hay que hacer una referencia, que Luis de Molina y los escolásticos españoles, 300 años antes, cuando los bancos no hacían el negocio de emisión de papel moneda, ya había descubierto que los depósitos a la vista formaban parte de la oferta monetaria. Qué pena, si ese conocimiento de nuestros escolásticos no se hubiera olvidado, la ley de Peel habría prohibido también la reserva fraccionaria para los depósitos, y esa ley, que fue el modelo de todo el sistema financiero del mundo occidental a partir de la Revolución Industrial y hasta hoy, habría evitado todas las crisis y los ciclos recurrentes de auge y recesión que han afectado a las economías occidentales mal llamadas de mercado. Y terminamos con la segunda observación. No acabamos de explicar, ilustrar, seguir en el libro contablemente, que el sistema bancario con reserva fraccionaria permite la expansión de medios de pago como si fuera un acordeón. Pues miren, con la misma facilidad que se expande, si se da una serie de condiciones, se contrae. Esa contracción se verifica cuando se dan uno, varios o una conjunción de todos estos fenómenos. Si en vez de aumentar los depósitos originarios, disminuyen. Es decir, si yo voy al banco, en vez de depositar 1 millón de euros, viene el multiplicador y se multiplica por 10, voy y los retiro y me voy a Haití, pues
por 10 se contrae. Ese mismo procedimiento que hemos visto, pero al revés. Chu, 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 chu. B. Puede también suceder que haya un aumento del deseo por parte del público de tener unidades monetarias fuera del sistema bancario. Uy, yo no me fío de la banca, menuda incertidumbre, lo voy a tener en casa. Se contrae. 3. Puede ser que los bancos, como está sucediendo ahora, estén escaldados. Después de una crisis, resulta que yo había prestado 1 millón de hipotecas, pensaba que me lo iban a devolver y ahora no me lo devuelven. Y que los negocios están quebrando. Uy, ahora voy a dar préstamos con muchísimo a cuentagotas y mirando el proyecto y la solvencia mucho más a fondo. Entonces, los bancos empiezan a prestar menos de lo que se les deposita, no cogen el 90% de lo prestan, sino que prestan menos. Contracción. Pero es que además, por el lado de los que piden préstamos, también está sucediendo ahora. Menudo batacazo, yo empresario me he llevado. Toda la ilusión que había puesto en mi promoción inmobiliaria me ha costado la hijuela, por poco suspendo pagos. Malamente he podido responder a los proveedores y volver al banco, pero me he quedado con lo opuesto. La verdad es que estoy desmoralizado, voy a ver al psiquiatra todas las semanas y estoy tomando todo tipo de pastillas. Que alguien me diga a mí de meterme en otro negocio. Si entramos en una fase en que los clientes devuelven préstamos a un ritmo superior al que los bancos los conceden, contracción monetaria. Y por último, también lo que está pasando hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si de hecho hay muchos morosos? Es decir, familias, economías domésticas y empresas que suspenden pagos y no devuelven los préstamos. Puede llegar a ser tan grave, queridos alumnos, que el activo de los bancos, que sobre todo está representado por préstamos, pase a valer una fracción de lo que se pensaba que valía, mientras que el pasivo de los bancos sigue siendo el mismo, los depósitos que han creado de la nada. ¿Y qué pasa si el activo pasa a ser una fracción y el pasivo es el mismo? De la noche al día, cuando esto se descubre, todo el sistema financiero en bancarrota o quiebra. Y eso es terrible, porque en el momento en que la gente se da cuenta de eso, va masivamente a pedir su dinero a los bancos, no está ahí, desaparece el sistema monetario y tenemos que volver poco menos que a la época de las cavernas, a reiniciar desde sus orígenes el proceso evolutivo de surgimiento del dinero. Esto paraliza toda una economía de mercado y es trágico. Precisamente para evitar esa situación es por lo que se ha hecho a la desesperada el salvamento de los bancos privados, el bail-out, un programa que comenzó en Estados Unidos con 700.000 millones de dólares para comprar activos tóxicos. Activos tóxicos es un eufemismo, quiere decir activos sin valor de la banca, esos préstamos que no valían nada, hipotecas subprime, etcétera. O simplemente dar préstamos a los bancos, entrar en su capital, nacionalizarlos o directamente avalar o garantizar los depósitos. Mire, usted aunque quiebre todo lo que tiene el pasivo, yo, Banco Central o papá Estado, lo garantizo, porque es que si no desaparece el sistema monetario. Fíjense ustedes cómo acabamos de demostrar hoy, con este capítulo 4, que el sistema bancario con reserva fraccionaria es un sistema esencialmente inestable, que con la misma facilidad que expande y genera una burbuja y una borrachera económica, cuando el mercado descubre los errores cometidos y se pone a sanearlos, se contrae y tiene, por tanto, efectos inversos, deflacionarios, no inflacionarios, y pone en crisis y en posibilidad de quiebra todo el sistema financiero. Y esto que les estoy explicando es una realidad, porque es la que hemos experimentado en el año 2008 y en parte del 2009. Frente a este sistema tan inestable y absurdo que tiene su origen en un accidente histórico. Pequeñas causas producen grandes efectos, que es que en la ley de Peel de 1844 no se prohibió también la reserva fraccionaria para los depósitos. Si se hubiera prohibido, si se hubiera exigido el coeficiente de caja del 100%, no solo para los billetes, sino también para los depósitos, el mundo habría sido muy distinto y mucho mejor del que hemos tenido. Nuestro sistema monetario, en vez de ser un sistema monetario tipo acordeón, que con la misma facilidad que se expande, se contrae en las crisis y recesiones, habría sido un sistema monetario relativamente rígido, tipo patrón oro puro, con coeficiente de caja del 100%,
que solo habría sido capaz de aumentar lo que aumentan tradicionalmente las existencias de oro, en torno al 1 o 2% al año. Habría impedido la concesión sistemática, regularmente, cada 7-10 años, de créditos de forma masiva sin respaldo de ahorro real. Y por tanto, las malas inversiones generalizadas y, en última instancia, las graves crisis financieras y las recesiones económicas. Pero, queridos alumnos, la tentación inflacionista es tremenda, es peor que la de la droga. En la etapa de la alegría, todo el mundo está contento con la inflación. Los empresarios piensan que pueden encontrar financiación para cualquier proyecto, por alocado que sea. Los gobernantes presumen de que bien va la economía gracias a mí. Los trabajadores y los sindicatos encantados porque en la etapa de la burbuja hay pleno empleo. Los ingresos públicos no dejan de aumentar, lo que permite financiar cualquier gasto. Es peligrosísima. No nos debe de extrañar que la inflación sea la tentación más peligrosa para la civilización moderna y que el gran cómplice de todo el proceso sea el sistema bancario con reserva fraccionaria.